Jaime Alberto Cabal nos atiende a esta hora, este reconocido líder gremial, está al frente de FENALCO, los comerciantes. Don Jaime Alberto, felices Pascuas, buenos días, bienvenido a la W. Bueno, felices Pascuas para todos ustedes en la W, igualmente para todos los oyentes. ¿Qué tan real es que a partir de un salario mínimo de semejante incremento, que para ustedes los empresarios, los gremios, no corresponde a la situación del país, qué tan real es que esto signifique que en enero vaya a subir el rublo de desempleo? Bueno, quizás a partir no de enero, pero sí se va a ir viendo, porque pues obviamente el incremento del salario mínimo también tiene una repercusión importante en el incremento de las prestaciones sociales, o sea que generar un empleo formal nuevo, pues cada día va a ser más costoso y obviamente las empresas con la actual realidad económica, por eso era que hemos planteado no subir elevadamente el incremento del mínimo, pues empiezan a hacer sus ajustes en sus nóminas de personal y por consiguiente también en sus precios. Lo que nosotros le hemos tratado de digamos pedagógicamente, de hacer ver a la audiencia, es que en la misma medida que sube el mínimo, empiezan a subir una cantidad de precios y tarifas que están indexadas al mínimo, como por ejemplo tarifas de transporte, tarifas de peaje, servicios de salud, igualmente de educación, las multas de tráfico. Es decir, esa indexación del mínimo no solamente es para el ingreso, sino también para los costos. Entonces, lamentablemente, pues eso va a generar un impacto y hemos dicho en la inflación que desafortunadamente pues el Banco de la República le va a tocar nuevamente disminuir el ritmo de la disminución de las tasas de interés. O sea que pues realmente fue una decisión equivocada del gobierno y nosotros creemos que muy populista el 24 de diciembre. Bueno, y también vamos a la otra orilla de la situación porque tenemos en línea al señor Fabio Arias, él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el sindicato más grande del país. Señor Arias, bienvenido a W Radio. Usted ya escuchaba al doctor Alberto Cabal, presidente de FENALCO. ¿Usted qué opina sobre lo que ellos dicen específicamente del sector empresarial, donde aseguran pues que esta decisión del presidente Gustavo Petro fue populista y va a afectar al empresariado? Cristian, buenos días para usted y toda la audiencia de la W. Cordial saludo al doctor Cabal. No, pues obviamente que nosotros estamos en la otra orilla de quienes pensamos que un factor de reactivación económica, ¿sí? Además del que podría ser el Banco de la República bajando significativamente las tasas de interés, es los ingresos de los trabajadores. Es decir, pues los ingresos de los trabajadores por sí solos no resuelven los problemas de la reactivación, pero ayudan. Si estuviera alineada con estas otras decisiones del Banco de la República, sería mucho más conveniente para el país. Y yo creo que en eso, quienes nos han escuchado a las centrales obreras, hemos insistido en ese punto. Y es un factor de reactivación, pues por más o menos también la dinámica de la economía. Sí, si usted tiene mejores ingresos, los trabajadores tenemos mejores ingresos, ¿sí? Inclusive puede disminuirse la desigualdad tan protuberante que tenemos en Colombia. Colombia es de los países más desiguales. Eso es lo que hay que recordarle siempre a los empresarios, que nosotros tenemos aquí salarios muy bajos, supremamente bajos, y una desigualdad profunda. Y claro, la desigualdad se mide es por la riqueza de quienes la tienen, y en términos generales la tienen las grandes empresas y los grandes inversionistas de esas grandes empresas, además de la pequeña y la mediana empresa que también tienen comercios prósperos como los tiene el doctor Cabal. De tal manera que esa situación de tener mejores ingresos mejora la economía, mejora el consumo y sin lugar a dudas mejora la actividad económica e inclusive le sirve a los empresarios. Es en un contexto de mejores ingresos que se puede hablar de una mejor economía en el país. Donde los ingresos están bien contraídos, no hay forma de desarrollar la economía.
Presidente Cabal, pero retomando esto que acaba de decir Fabio Arias, de que esto va a reactivar la economía, ¿no es un poco contradictorio que mientras le suban los salarios a quienes tienen un empleo formal, mientras tanto no se esté haciendo mucho para las personas que están informales, que son más del 50% de los trabajadores? ¿Esto no sería más bien un golpe a ellos? Bueno, Luisa, mi cordial saludo también para Fabio y felices Pascuas. Y a ver, es que el análisis de Fabio está correcto mientras que subieran los ingresos, pero no subieran los costos. Es que lamentablemente, y eso lo sabe él, pues los costos suben casi que en la misma proporción que sube el incremento del mínimo. Es decir, que el efecto queda neutralizado, esa capacidad adquisitiva que se puede dar con mejores salarios queda igualmente, digamos, neutralizada, porque en la misma proporción van a subir los costos laborales, van a subir los costos de los servicios públicos, van a subir los costos del transporte, que es un tema complejo que tiene Colombia, que es la indexación al incremento del salario mínimo de los costos que reciben los colombianos, no solamente los trabajadores, todos los colombianos a partir del 1 de enero. Y por otro lado, lo que dice también Luisa es cierto. Esto, en la medida que se encarezca la generación de un empleo formal, va a generar más desigualdad, porque lamentablemente va a haber más informales a los que no se les sube el incremento de salario mínimo porque son informales. Entre más costoso sea generar empleo, más informalidad se va a generar en el país y más desigualdad por consiguiente se va a tener. Sí, doctor Arias, yo quisiera saber de qué manera se va, digamos, a reactivar la economía, como usted lo dice, con el aumento del salario mínimo, cuando, como estábamos escuchando hace unos instantes, pues los informales va a ser mucho más difícil que dejen la informalidad cuando se sube el salario mínimo, sobre todo porque los empresarios han dicho que de hecho van a tener que despedir personas porque no les va a dar. Entonces, ¿de qué manera se puede reactivar? Primero que todo, buenos días. Hay que precisar que los empleadores tienen los trabajadores que necesitan, ¿sí? Con absoluta seguridad que si hoy los empresarios del país, así les paguen un poco más a los trabajadores, necesitan a ese trabajador para mantener la producción, y aquí entonces viene nuestra teoría, pero adicionalmente en la perspectiva de reactivar la economía, nunca va a salir de ese trabajador. Eso es el ABC también de la economía, y el doctor Cabal también sabe mucho más que mi persona sobre ese tema, de tal manera que no van a despedir trabajadores si la producción, la venta de bienes y servicios y obviamente el consumo de ellos lo demanda. Eso no tiene otra explicación. Aquí no puede ser de que si aumentan los costos laborales entonces yo empiezo a despedir trabajadores. Eso no es cierto. El negocio de los empresarios es en hacer negocios, y mientras tengan quien compre los bienes y los servicios, van a tener trabajadores para que los produzcan. Y ese es el efecto evidentemente positivo de un mejor ingreso de los trabajadores, y es que esos trabajadores van a seguir en el empleo. Eso está debidamente soportado incluso por lo que ha pasado en este gobierno con los aumentos salariales que ha hecho, muy por encima de la inflación sigue descendiendo, pero adicionalmente la tasa de desempleo ya está en un dígito, de tal manera que los hechos corroboran las medidas solamente empíricas, la realidad del país, rebaten a fondo estas tesis que los empresarios siempre han sostenido sobre el tema de los costos laborales. Pero aquí hay que decir una cosa, no es cierto, doctor Cabal, que inmediatamente todos los costos laborales se puedan trasladar al producto terminado. No pueden hacerlo, eso sería una especulación y una avivatada de los empresarios por fuera del círculo económico. Los costos laborales no son el 100% de los costos de ninguna empresa, de tal manera que no pueden trasladar inmediatamente el 11% o el 9,54% inmediatamente a los productos. Eso sí sería, como se dice, una avivatada, una especulación que evidentemente habrá que controlar, y llamaríamos al gobierno para que esta escalada especulativa que puedan utilizar algunos empresarios no se desarrolle en el país. Porque, sí, repito, no es el 100% de los costos laborales. Ahí está cuánto valen los intereses del capital, sí, cuánto valen los insumos, cuánto vale la maquinaria, etcétera, etcétera, que no es el 100% de los costos de ninguna empresa.
Doctor Cabal, como tiene muchas cosas que responder a lo que acaba de escuchar desde su punto de vista, yo le quisiera preguntar, es algo muy puntual. Para ustedes, ¿cuál habría sido un aumento proporcionado? No, lo que siempre se ha trabajado y es mantener la capacidad adquisitiva de los salarios en un sano equilibrio con los costos laborales para poder que obviamente la inflación siga bajando y al ritmo del crecimiento lento que va la economía. Es decir, estamos hablando, y lo ofrecimos así, el factor de la inflación del 5.1 que planteó el Banco de la República terminando diciembre, más la productividad de los factores con la que siempre se ha trabajado, que era 1.73, o sea que máximo era el 6.83, que es realmente con lo que la economía podía de alguna manera seguir el ritmo que tiene. Pero yo quisiera contestarle algo, hacerle una aclaración al amigo Fabio, y es que yo no estoy diciendo que automáticamente van a subir los costos, todo lo que está indexado al salario mínimo va a subir el 9.54%, 100%. Los costos de las empresas suben en la proporción de los costos laborales, pero voy a poner un ejemplo. Los más afectados aquí son las pymes y el comercio y todos los que tienen pocos empleados. Una pyme de 20 empleados que tiene salario mínimo, pues obviamente si es intensiva en mano de obra, una fábrica de camisas, pues el costo laboral es aproximadamente el 80 o el 90% de todos sus costos, y en eso va a subir, en el 80 o 90% del salario mínimo. Entonces, eso es lo que hay que ver, que entre más ingresos haya, no necesariamente hay más poder adquisitivo, porque los costos contradicen o neutralizan esos nuevos ingresos que van a tener los trabajadores. Señor Arias, justamente en ese sentido quería hacerle la pregunta, y es, ¿cómo va a garantizar el gobierno que las alzas del resto de productos y de servicios en el país no van a estar ligadas al incremento del salario mínimo, que es en últimas lo que le pone o quita poder adquisitivo al salario? Se han hecho cualquier cantidad de promesas en otras ocasiones y nunca ocurre. Siempre se sube lo mismo el salario mínimo, por ejemplo, a productos de la canasta familiar, y la plata pues no alcanza. Buenos días, señor Elvira. Si fuera así, nunca explicaría uno entonces por qué, a pesar de que para este año el incremento del salario mínimo fue del 12%, la inflación no pudiese terminar en 5,2%, porque la inflación es eso, el costo adicional de los productos, bienes y servicios que se generan. Entonces, si todo lo que hubiese pasado en el aumento del salario mínimo del año pasado se hubiera trasladado, como dice el doctor Cabal, a todo el desarrollo de la economía y la producción, entonces nadie explicaría por qué la inflación está en 5,2%. Yo creo que ahí hay un tema que no está debidamente señalado y debidamente atendido y precisado. Yo lo que quiero decir exactamente es que los empresarios, si bien es cierto, le puede significar un poco más los costos laborales de los trabajadores por tener un aumento en el salario mínimo de 9,54, pero hago el mismo balance. 12% fue el incremento del salario y la inflación fue 5,2. O sea que no se trasladan inmediatamente todos los costos laborales inmediatamente a los productos, bienes y servicios. Esto para decir exactamente que la economía tiene otra serie de factores y de mecanismos en los cuales, sí, usted no puede estar trasladando todos los costos, los puede trasladar, pero al final la economía no solamente se desarrolla en ese nivel. Y entonces aquí hay empresas que no tienen unos costos laborales tan altos como dice el doctor Cabal de la pequeña y mediana empresa, eso es cierto, sí. Pero adicionalmente la pequeña y la mediana empresa, para poder mantener su propia actividad, si traslada todos esos costos allá, pues al final también nadie le va a comprar, ¿sí? Entonces la economía se encarga de regular ese tema, y por eso es que uno ve aumentos de los ingresos de los trabajadores sin que tenga repercusión inmediatamente en la inflación. Y termino con esto. El gobierno se ha preocupado porque una cantidad de productos
que estaban vinculados al salario mínimo y para no generar un proceso inflacionario los ha venido reduciendo y los ha desindexado. El doctor Cabal sabe que hay 188 productos de bienes y servicios que han sido desindexados en los últimos 2 años y que permiten evidentemente que esa oleada alcista que siempre se da en enero y febrero haya sido contenida, y eso explica también por qué no inmediatamente se pasan todos los costos al salario mínimo. Y entonces han crecido es por la inflación y no por el salario. Cosa muy positiva, de lo cual este gobierno también, para tratar de mantener el poder adquisitivo del salario, trata de hacer una serie de cuestiones que desde el punto de vista reglamentario y regulatorio puede hacer, y lo está haciendo muy bien. Pues don Fabio Arias, presidente de la CUT, y a Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, les agradecemos su tiempo en W Radio y que tengan un feliz año.